Muy buenos días, un fuerte abrazo para todos aquellos que disponen de su tiempo, sacan algo de tiempo para escuchar, ver, reflexionar y también cuestionar algunas cosas, porque generalmente a través de nuestros compartires es que puede salir la oportunidad de poder hacernos preguntas, de poder tener algunos consejos, algunas enseñanzas. En el día de hoy, en el nombre de Jesús, el tema que quisiera compartir con ustedes es los deberes de los fuertes con los débiles. Los deberes de los fuertes para con los débiles. Y este tema me gustaría compartirlo a través de la carta general del apóstol Pablo de Romanos capítulo 14. Y antes de llegar a este tema, quisiera comenzar con el tema bíblico de San Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante, donde nos habla acerca de los impuestos al César. En el nombre de Jesucristo iniciamos. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo que un día los fariseos estaban buscando la manera de ver en qué se equivocaba Jesús. Estaban buscando la manera de ver en qué se equivocaba Jesús. Y como ellos eran los que en aquel tiempo tenían algunas posiciones y bastantes responsabilidades, ellos no fueron a encarar a Jesús, sino que enviaron a uno de sus discípulos. Cuando los discípulos de los fariseos llegan donde está Jesús, lo primero que le dicen es: Maestro, sabemos bien que eres un hombre sincero y que enseñas de verdad el camino de Dios. Y además, sabemos también que a ti no te importa el qué dirán. Dinos, maestro, ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? Pero esto ellos lo hacían no era porque ellos sabían de que Jesús podía orientarlo, podía aconsejarlo, podía ayudarlo. No. Ellos no lo hacían por eso. Ellos lo hacían eran porque querían cazar a ver en qué palabra Jesús se equivocaba. Porque es que en aquel tiempo, en el tiempo de Jesucristo, con cualquier palabra que usted diga, inusual, o que esté fuera de la norma, podría ser llevado ante tribunal. Bueno, no solamente en aquella época. No solamente en aquella época. Hoy también, en nuestra época también es importante en nosotros cuidar nuestro vocabulario, nuestras palabras, de manera de que no podamos ofender ni en palabras ni en hechos, y así solamente lograr la unidad y la fortaleza de nuestro amor al prójimo. Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, les dijo: pasadme una moneda, pasadme un denario. ¿De quién es el alflige? ¿Y de quién es el sello de esta moneda? Cuando Jesús le hizo esta pregunta, ellos respondieron: el sello es del César. Y Jesús le dijo: entonces, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero es que
Jesús de verdad quería buscar, era unidad. Jesús no quería causar división. Jesús no quería causar problemas. Porque es que los hermanos en la fe no somos enemigos del Estado o de las leyes. Ni antes bien usamos con excusa nuestra fe para no cumplir con nuestros deberes con la sociedad, con la familia y con nuestro Estado. A pesar de que ya sabemos todo lo que ocurre, a pesar de que sabemos de que no todas las cosas marchan con todas estas buenas intenciones. Debo decirlo. Pero no somos enemigos del Estado. Cuidado. Ni osamos de utilizar como excusa nuestra fe para no cumplir con nuestros deberes. Y aquí miramos nosotros entonces el poder que tiene el ser sincero. El ser sincero. Y ellos mismos lo reconocieron, querido hermano. Los fariseos, los discípulos de los fariseos, ellos mismos lo confesaron. Sabemos de verdad que eres un hombre sincero, que tú no nos echas mentiras. Sabemos de verdad que eres un hombre sincero. Ellos lo reconocieron. Y es que la sinceridad es la clave para nosotros desarrollar de verdad, con excelencia y con bastante éxito todo nuestro trabajo. Ya sea en cualquier campo, en el campo familiar, en el campo social, en el campo conyugal. Imagínense ustedes un matrimonio sin sinceridad. Imaginemos nosotros hoy en día una sociedad sin sinceridad. Obviamente, reconocemos que no todas las veces nos hablan la verdad. No todas las veces nos dicen la verdad. Pero debemos de promoverlo, debemos de buscar la forma de que se halle una nueva época, de que podamos vivir en una época donde la escuela de la vida sea un campo de sinceridad. Yo siempre recuerdo mucho la antigua época de la escuela de la vida. La antigua época de la escuela de la vida. Enseñaba mucho y se inculcaba mucho los valores, los principios. Los principios. Era importante. Antiguamente, lo hablo no porque haya nacido en aquellas épocas, sino porque he tenido la oportunidad de conversar, de conocer a través de la historia todo el esfuerzo y el sacrificio que se hacía para educar personas con valores de sinceridad, honestidad, transparencia, compromiso. Y entonces se decía, este es un hombre de bien, es un hombre de principios, porque el primer maestro que comenzó dándonos ejemplo de todo esto fue Jesús. Y hoy nos lo recuerda para que nosotros sigamos promoviendo esa tarea. No es una tarea fácil, no es una tarea fácil, sobre todo cuando dejamos pasar algunos tiempos. Pero miramos que aquí no se termina todo,
sino que además nuestra tarea y nuestro compromiso en la nueva época, en la nueva época de la juventud del siglo XXI, es verdaderamente enseñar los caminos de Dios, enseñar los caminos de Dios. En nuestra nueva época de la juventud del siglo XXI, nuestro compromiso es enseñar los caminos de Dios. Y ahora de pronto muchos me dirán, algunos que me conocen me dirán, Luis, pero sabemos muy bien que tu vida verdaderamente ha sido más desorden que algo de rectitud. Y no me cuestiono. O sí me hago muchas preguntas, pero no me juzgo. Ni me oprimo. Antes bien me voy a la Biblia y hablo la Biblia en la carta romana, en la carta de los romanos, del libro de los Romanos, capítulo 14, y nos dice los deberes que tienen los fuertes con los débiles. Dice la palabra de Dios, recibí al débil en la fe, no para discutir con él, no para abandonarlo, ni para sacarlo de tu ambiente. No lo recibas para eso. Recibí al débil en la fe, pero para fortalecerlo también con tu fuerza. Oiga, qué palabras verdaderamente tan fuertes las que nos dice la Biblia, ¿no? Recibamos. Recibir. Jesús no excluye. Jesús no excluyó a nadie. Jesús no excluyó a nadie. Jesús a todos nos acepta. A todos nos acepta. Excepto aquel que acepta su presencia en su vida. Porque dice la palabra de Él, que si me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Pero si me niegas delante de los hombres, yo te negaré también delante de mi Padre. Esa es la única forma de la cual Jesús no hace grandes cosas en nuestra vida, que no lo aceptemos. Porque es que Jesús no viene a nuestra vida con una cadena. Jesús no viene en nuestra vida a encerrarnos ni a obligarnos. Jesús no nos obliga, porque recordemos que el amor de Dios es un amor libre, incondicional, donde cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de elegir si lo aceptamos o no lo aceptamos. Y dice la palabra de Dios, el que esté fortalecido en la fe y no come verdura, ahora que no coja y vaya a decirle a aquel que come verdura, no, tú estás incumpliendo la ley de Dios porque la palabra dice de que tú no puedes comer verdura. No nos pongamos en eso, porque dice la Biblia de que tanto el que come verdura vive para Dios, como el que no come verdura vive para Dios. Aquel que cae es hijo de Dios también, es siervo de Dios. Si él cae es porque Dios lo permite. No lo juzguemos. Dios lo permite que sucedan las cosas. Porque dice la palabra de Dios que si caemos o nos mantenemos firmes es por el poder de Dios. Porque la gracia de Él es la que nos hace pararnos. Pues somos sus siervos y Él es nuestro amo. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre.
¿Qué forma más sencilla de reconocer y de describir el amor de Dios que en estas palabras, en estas sencillas palabras? Pues si vivimos, vivimos para Dios, y si morimos, morimos para Dios. Morimos para Dios. Y esta es la ventaja que tenemos. Todo lo que tenemos fe, confianza en Dios. Dios no nos invita a que nosotros entremos a juzgarnos unos a otros, a pelear entre unos con otros. Pero sí nos invita a todos a que nosotros estemos pendientes en nuestra nueva época de cuáles son las crisis y las necesidades que está enfrentando aquel débil en la fe, que está enfrentando aquel que está en la necesidad y en la miseria. Dios sí nos invita en esta nueva época a que nosotros podamos también buscar soluciones, pensar en alternativas. Porque recordemos que no todos tenemos a veces la oportunidad de entender las cosas. Y es por decir que todos hemos visto a un gigante levantar hasta un barril. Y vaya y ponga usted a un niño o un joven de algunos 10, 14 años a levantar ese mismo barril. ¿Será que sí va a hacer lo que hizo el gigante? No lo puede hacer. ¿Y saben por qué no lo puede hacer? Porque es una ley natural divina. Y esa ley no solamente cabe y aplica en lo físico, sino que también en lo espiritual aplica. Así como ese niño de 14 o ese de 15 no pudo levantar el barril que levantó aquel de 20, de 30 años, así también uno que esté inmaduro en la fe no podrá mantenerse firme, no podrá por sí solo hacer las cosas. Y es por eso que Jesucristo nos recuerda a través del libro de Romanos, capítulo 14, acoger, recibir al débil en la fe, acoger. Pero hay un compromiso mucho mayor que ese. Hay un compromiso. Porque es que usted no coge y invita a un invitado a su casa para luego decirle: ves y métete allá en el último rincón de la casa y arrópate con todas las sábanas para no verte. No, usted no invita a un invitado a su casa para hacerle un desplante. ¿O sí? ¿Será que sí? No, yo creo que no. No, yo creo que todavía no he visto un invitado a una casa para hacerle un desplante. Usted invita a un invitado a su casa, es para de verdad atenderlo. ¿Y qué le da usted a un invitado cuando lo recibe en su casa? Lo primero que usted le pregunta por cortesía y por amabilidad es: ¿qué deseas tomar? ¿Qué deseas tomar? ¿Qué te gustaría comer? ¿Te apetece esto? ¿Te apetece lo otro? Y hasta aquí en esta parte miramos que aún el dueño de la casa no osa de usar la fuerza para obligar al invitado a decirle: es que te tienes que tomar esto. No lo hace. No lo hace. De esa misma manera es que Jesús nos dice: acogerlo, acogerlos, acojámonos. Y la mejor manera de acoger es preparando nuestra casa. Preparando nuestra casa es la mejor manera. ¿Y cuál es nuestra casa? Nuestra vida. La preparamos es así, instruyéndonos, formándonos, capacitándonos, fortaleciéndonos en la palabra, en la fe, para tener así las herramientas que necesitamos para poder de verdad ofrecer el servicio
que merece un invitado, que merece aquel que acogemos. Hoy recuerdo que hace unos días o ayer se encontraba un paro grandísimo en Antioquia, paro de camioneros. Un día no hay, todavía está. Y todavía se sigue, dice mi madre por acá en la cocina, tan linda ella. Dice mi madre Loco, carajo. que todavía sigue. Sí, todos somos conscientes de la realidad que estamos viviendo. Y no es para de verdad nosotros Unos días, está todavía. desequilibrar, perder el equilibrio. No es para nosotros desestabilizarnos. Porque cuando ocurren este tipo de situaciones, lo primero que nosotros debemos de fortalecer es la unión. Lo primero que nosotros debemos de estar dispuestos es a escuchar. Lo primero que nosotros debemos estar dispuestos es a dialogar. Lo primero que nosotros debemos estar dispuestos es a buscar vías alternas de solución. Vías alternas de solución. Y aquí sigue aplicándonos la palabra de Dios cuando nos hablaban de acoger, que los fuertes acogieran a los débiles en la fe. Y nuestro mundo está realmente construido de esta manera. Pero necesitamos de verdad cada día, como decía esta mañana en un texto bíblico en Filipenses 4, versículo 6. No os angustiéis por nada. No os angustiéis, no os preocupéis. Antes bien, rogad al Señor con toda clase de oración, de acción de gracias, súplicas y peticiones, porque esto es bien delante de Dios. Y Jesús, que es nuestro Señor, llenará nuestros corazones de paz y os dará aquello que hemos pedido. Yo creo en esas palabras. Yo creo en esas palabras de verdad. Yo creo de verdad que cuando nosotros dejamos de angustiarnos, de preocuparnos, podemos de verdad disponernos en las manos de Dios. Estos eran los temas que quería compartir con todos ustedes. Espero que estas reflexiones de la palabra siempre estén alimentando, porque alimentan en nuestro espíritu, renuevan nuestras fuerzas y nos dan cada día más valor para continuar hacia adelante, hacia la meta, hacia la meta. Yo desde hacía algún tiempo, desde hace tiempo que he existiendo y existiendo, persistiendo, pero las debilidades y sobre todo cuando caemos a veces en el error de pensar que Dios no escucha nuestras oraciones, o de pensar que hay más poder en lo que nos ofrece el mundo que en lo que nos ofrece Dios, perdemos el control. Varias veces, en ocasiones, pero nunca he desistido, ni he dejado de creer, aún hasta en los días más oscuros, confiando, creyendo, porque es que no somos nosotros, somos
obra en construcción. Obras en construcción. Por eso dice la Biblia que un día cuando estaba Jeremías en su casa, el profeta Jeremías en su casa, le llegó una voz de un ángel. Y la voz del ángel lo llamaba. La voz del ángel lo llamaba. Y le decía, porque siervo escogido, porque antes de que estuvieras en el vientre, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Antes de que tu madre te pusiera nombre, ya yo a ti te había puesto nombre. Y te había llamado para predicar la palabra, para decir lo que yo te ponga en tu boca. Y Jeremías, cuando escuchaba esas palabras, le decía, Señor, pero es que yo ni sé ni hablar, y hasta tartamudo soy para terminar de rematar como dice el otro. Como dice el otro, no. Pero Dios no le importaba eso. Pero Dios no le importaba eso. A Dios no le importa cuáles sean nuestras limitaciones. Y Jeremías, ¿sabe qué hizo en ese momento? Cuando el ángel de Dios le dijo, antes de que yo estuvieras en el vientre de tu madre, ya te conocí, te había puesto nombre. Jeremías se llenó fue de miedo. ¿Cuántos no hemos sentido miedo? Cuando usted no sabe hacer algo, lo primero que se apodera de usted es el miedo. ¿Cuántos no han sentido turbado el momento? Y era la presencia de un ángel quien le estaba hablando a Jeremías. Y sentía miedo Jeremías. Y sentía miedo Jeremías. Ahora imagínense. Si hubiese sido algo mucho más extraño lo que le hubiera estado hablando. ¿Cuánto miedo más no hubiese sentido? Pero Dios obra. Y dijo, te he llamado porque yo te pondré delante de este pueblo para que anuncies mi palabra a mi pueblo. Y Jeremías tenía sus años. ¿Y saben qué pasaba cuando él anunciaba la palabra de Dios? Nadie quería creerla. Hasta el mismo rey en aquella época lo tildaban de loco. No le querían creer. Pero ¿saben cuál fue lo bueno que él pudo hacer? Que él cumplió con un deber. Porque es que Jesús no nos llama cuando ya estamos, cuando nosotros creemos saberlo todo. Jesús no nos llama cuando nosotros creemos que nosotros estamos calificados. Jesús nos llama precisamente cuando reconocemos verdaderamente que tenemos limitaciones. Porque es que Dios obra donde hay necesidad. Ahí obra Dios. Ahí obra Dios. Ahora no vayan a pensar los que me escuchan. Pero es que lo que pasa es que yo he durado más de 10 años estudiando y creo que lo que podría Dios decirte a ti ya creo que lo diría en 2 o 3 minutos. Porque realmente es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios ponerle una vocación. Por eso dice la palabra que Él reparte sus dones. Y a cada uno le dio un don diferente. Y dice la Biblia que ninguno es mayor que el otro. Ni el que habla, ni el que canta, ni el que sirve. Porque todos somos miembros unos de otros. Todos somos. O imagínense un cuerpo donde le falte la boca. ¿Qué le hace falta a ese cuerpo? Le hace falta una parte.
Y en nuestra vida, en nuestra fe, unos son la boca, unos son las manos que cantan, otros son los que sirven, otros son los que hacen esto, pero todos juntos. Y la idea es de que reconozcamos que todos vinimos al mundo fue a ser servidores, a servir, a ser servidores, servir. Y no creas que vas a elegir tú la forma en que sirvas. No, no la elegimos nosotros. Ni las condiciones. No las elegimos nosotros. Pero para el que tiene fe y cree verdaderamente en el poder de Dios, en que Dios obra, Dios actúa, Dios hace. Pidámosle con fe, pidámosle verdaderamente con confianza, en oración y toda clase de ruego a Jesús que es Dios de vivos y de muertos. ¿Por qué? Él es el único que puede verdaderamente. Porque Él es el único que verdaderamente puede ayudarnos. Por acá me dice mi hermano que Jesús no es Dios de los muertos también. Aún los que mueren pertenecen a Dios. Pertenecen a Dios. Esas almas pertenecen a Dios. Porque dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que toda boca confesará que Jesús es el Señor y se deberá presentar delante del Tribunal Supremo. Todos. ¿Y saben cómo lo hacemos? No lo hacemos en este mundo. No lo hacemos simplemente. Porque Dios habla de una restauración. Dios habla de la vida eterna. Dios nos habla a nosotros de un paraíso, de una tierra nueva, de un cielo nuevo, donde ya no dominará ni la muerte, donde no predominará ni el hambre, ni la violencia, y donde no predominará nada. Solamente predominará el amor de Jesucristo. Me gustaría compartir con mi hermano este texto bíblico, pero ya me pongo en esa tarea. Les deseo un excelente día, muchas bendiciones, un fuerte abrazo en Jesús. Los invito a que sigan orando, sigamos orando por todos, no por uno solo, porque verdaderamente Dios es el que verdaderamente restaura las situaciones de nuestra economía. Dios es el que restaura nuestra situación social. Dios es el que restaura nuestra vida familiar. Dios es el que restaura nuestra vida laboral. Dios es todo. Dios es todo. Por eso es que dice la palabra que Dios es el mejor médico, es el mejor abogado. Es Dios. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Un feliz día para todos.